Buenas tardes, mi nombre es José María Rojas, soy estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla y les presento mi comunicación denominada Factores de riesgo que desencadenan el síndrome del burnout en directores o directoras escolares. Esta comunicación se divide principalmente en 5 puntos: justificación o marco teórico, objetivos, método, resultados y por último conclusiones. Con respecto a la justificación o marco teórico, encontramos conceptos como el de liderazgo, pues constituye una pieza clave para fortalecer las condiciones institucionales que promueven la mejora y la eficacia de una institución. A su vez encontramos el concepto de arenas emocionales, pues en las organizaciones tienen lugar interacciones que implican una dimensión emocional. Por último, la ampliación del bienestar emocional del líder permite mejorar su práctica profesional y escapar del conocido síndrome burnout. En cuanto a los objetivos, como objetivo general se ha establecido describir cuáles son los factores de riesgo que desencadenan el síndrome de burnout en directores o directoras escolares. Este objetivo general se desglosa en dos objetivos específicos. Por un lado, identificar los factores de riesgo que desencadenan el síndrome de burnout en directores escolares y por otro, analizar el efecto de los factores de riesgo que desencadenan el síndrome de burnout en directores escolares. En cuanto al método, en primer lugar, la definición del método de investigación. Se ha empleado una metodología de diseño cualitativo, aquella que permite indagar al individuo dentro del entorno que nos interesa y favorece el estudio en la medida en la que los sujetos influyen o cambian en un entorno concreto. De forma más concreta, se ha realizado un estudio de casos. Las entidades participantes son principalmente centros educativos de la provincia de Sevilla, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Barcelona. La población la constituyen 12 participantes, de los cuales 16,7% son hombres y el 83,3% son mujeres. Por otro lado, con respecto a los instrumentos de recogida de información, se han empleado las entrevistas semiestructuradas administradas en formato digital a través del correo electrónico de los sujetos. Dichas entrevistas se han centrado en el uso de las nuevas tecnologías. En cuanto a los resultados, en primer lugar, el papel que juegan las características del equipo directivo. Los sujetos que creen que estas características son un factor de riesgo indican que los avances del equipo directivo son mínimos debido a sus limitaciones y consiguiendo los objetivos a largo plazo y creando desmotivación. En cuanto a la influencia de la participación de los demás, encontramos un verbatim del participante 3 que indica que en el caso en los que las familias sean problemáticas, tengan puntos de vista diferentes, que se impliquen poco en la educación de sus hijos, que no sigan las indicaciones del profesorado, sí que puede influir en el desarrollo del burnout del director. En cuanto a la falta de recursos como factor de riesgo ante el síndrome de burnout, encontramos el verbatim del participante 2 que indica que la falta de recursos tanto personales como materiales y espaciales puede acarrear la atención deficiente al alumnado, ocasionando a su vez agotamiento personal, frustración y desmotivación. En cuanto a la repercusión de la sobrecarga laboral en el burnout, apreciamos que todos los participantes se quejan del excesivo volumen de burocracia que se añade a la falta de tiempo para atender al alumnado. Esto permite que no se pueda atender de forma adecuada y crea desesperación en algunos casos y desmotivación. En cuanto a la ambigüedad y el conflicto del rol, encontramos un verbatim del participante 1 que indica: a veces tenemos una idea equivocada de lo que es nuestra profesión, responsabilidades y rol. El golpe con la realidad puede ser fuerte. Además, algunos participantes indican que siempre hay que estar abierto a modificaciones y renovaciones, puesto que la legislación es demasiado ambigua en ocasiones y deja espacios y resquicios por donde existen intervenciones externas, lo que interfiere en la labor directiva y que provoca desmotivación y frustración. En cuanto a las conclusiones, encontramos principalmente que no existe un acuerdo total en el que las características del equipo directivo sean un factor de riesgo frente a este síndrome. Por otro lado, la falta de cooperación con los demás puede desencadenar dicho síndrome,
ya que los sujetos afirman que recae gran importancia en la cooperación del profesorado, del equipo directivo y las familias. A su vez, la falta de recursos materiales o espaciales no es determinante en la aparición de este síndrome. No obstante, sí lo es la falta de recursos personales, pues los anteriores se pueden suplir con la creación de materiales propios. La sobrecarga laboral es un factor de riesgo a considerar en gran medida debido a la falta de tiempo y el excesivo volumen de burocracia. Y por último, la ambigüedad y el conflicto de rol es un factor de riesgo que también favorece la aparición de dicho síndrome. Doy por concluida mi presentación y estoy abierto a cualquier tipo de duda o sugerencia. Muchas gracias.